En la historia moderna, existen episodios que desafían nuestra comprensión de la ética y la política internacional. Entre estos, pocos son tan impactantes como la Operación Northwoods, un plan secreto que pone en tela de juicio los límites a los que puede llegar un gobierno para justificar sus acciones militares. Hoy, exploraremos en profundidad qué fue la Operación Northwoods, sus orígenes, sus detalles, el contexto histórico en el que surgió y cómo este y otros planes similares han influido en la percepción pública sobre los llamados ataques de falsa bandera. Prepárate para un recorrido detallado, lleno de análisis, datos históricos y reflexión crítica. Para comprender la Operación Northwoods, primero debemos trasladarnos a los inicios de la década de 1960, en pleno apogeo de la Guerra Fría. El ambiente estaba cargado de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el mundo dividido en bloques ideológicos. En el corazón de esta rivalidad geopolítica, la isla de Cuba había pasado de ser un aliado de Washington a convertirse en uno de los más firmes bastiones comunistas en el hemisferio occidental, luego del triunfo de la revolución, encabezada por Fidel Castro en 1959. La administración estadounidense veía con extrema preocupación el avance del comunismo tan cerca de sus fronteras. El intento fallido de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 había dejado en evidencia la determinación de Washington para derrocar a Castro, pero también puso de manifiesto la dificultad de lograrlo sin un motivo claro que justificase una intervención militar directa. Era necesario encontrar una excusa que pudiera convencer tanto a la opinión pública estadounidense como a la internacional de la necesidad de una acción armada. Así nació la sombra de la Operación Northwoods. El 13 de marzo de 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos presentó un documento clasificado al secretario de Defensa, Robert McNamara. En ese informe, titulado simplemente Operación Northwoods, se delineaba una serie de acciones encubiertas, diseñadas para simular ataques y actos de sabotaje supuestamente perpetrados por el gobierno cubano, pero en realidad orquestados por agencias estadounidenses. El objetivo era claro: crear la justificación necesaria para lanzar una intervención militar en Cuba. El contenido del plan es perturbador. Entre las propuestas se incluía la idea de simular secuestros de aviones comerciales estadounidenses, realizar atentados con bombas en ciudades de Florida, provocar incidentes con refugiados cubanos y hasta hundir barcos estadounidenses cerca de la costa cubana. En todos los casos, se pretendía que la evidencia apuntara hacia Cuba como responsable, manipulando así tanto a la prensa como a la ciudadanía. Uno de los escenarios más impactantes sugería la posibilidad de hacer explotar un avión no tripulado, reemplazando a los pasajeros reales por maniquíes, para luego alegar que el avión había sido atacado por fuerzas cubanas. En otro, se hablaba de realizar atentados en la base naval de Guantánamo, incluidos incendios, sabotaje y ataques simulados a soldados, responsabilizando de todo ello al régimen de Castro. Es fundamental entender que la Operación Northwoods no fue un plan aislado, sino parte de una serie de políticas y estrategias que buscaban manipular la percepción pública y generar apoyo para acciones militares. A lo largo de la historia, numerosos gobiernos han utilizado tácticas de bandera falsa para justificar guerras o intervenciones, desde el incendio del Reichstag en la Alemania nazi hasta el incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam. Sin embargo, lo que distingue a Northwoods es la frialdad y sistematicidad con la que se planteaba sacrificar vidas inocentes, incluso de ciudadanos estadounidenses, en aras de un objetivo político y militar. Afortunadamente, este plan jamás fue ejecutado. El entonces presidente John F. Kennedy rechazó la propuesta, temiendo no solo las consecuencias éticas, sino también la posibilidad de desencadenar una guerra nuclear con la Unión Soviética. El rechazo de Kennedy marcó un límite claro sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el poder ejecutivo en la manipulación de la opinión pública y la creación de causas de guerra fabricadas. Sin embargo, el mero hecho de que un plan así fuese elaborado y presentado a los más altos niveles de decisión revela mucho sobre la mentalidad y el clima político de la época. La desclasificación de los documentos de la Operación Northwoods en la década de 1990 causó conmoción en la opinión pública. Muchos se preguntaron cuántos otros planes similares habrían existido sin llegar nunca a la luz. Este episodio contribuyó a aumentar la desconfianza hacia los gobiernos y a alimentar teorías sobre conspiraciones y operaciones encubiertas. Pero, ¿por qué es tan importante hablar de Northwoods hoy en día? Porque nos obliga a reflexionar
sobre la delgada línea que separa la seguridad nacional de la manipulación y el engaño. Nos recuerda que los gobiernos, en su afán por proteger intereses estratégicos, pueden llegar a concebir acciones que desafían los principios éticos fundamentales. También nos enseña que la transparencia, la vigilancia ciudadana y la crítica informada son esenciales para proteger la democracia y evitar que situaciones similares se repitan. La Operación Northwoods ha dejado una huella indeleble en la historia de Estados Unidos y en la memoria colectiva mundial. Ha servido de advertencia sobre los peligros de permitir que el miedo y la paranoia guíen las decisiones políticas. El caso ha sido materia de debate en universidades, documentales y libros, y sigue siendo relevante en la era de la posverdad, donde la manipulación mediática y la creación de narrativas falsas continúan siendo herramientas de poder. En conclusión, la Operación Northwoods es un claro ejemplo de cómo las políticas de Estado pueden llegar a rozar los límites más oscuros de la ética, y cómo el control y la revisión de las acciones gubernamentales son indispensables para la salud de cualquier sociedad democrática. Recordar estos hechos no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una obligación cívica. Si este contenido te ha parecido interesante, te invito a que apoyes el canal de las Crónicas de Tito. Tu like es fundamental para que más personas puedan descubrir estos temas, tu comentario nos ayuda a conocer tu opinión y sugerencias, y tu suscripción nos motiva a seguir investigando y compartiendo historias que merecen ser contadas. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y acompañarnos en este viaje por los rincones menos explorados de la historia.